programa de hoy conoceremos el trabajo que vienen realizando los que participan en el Sínodo de la Sinodalidad del Vaticano. El presidente del Frente Nacional por la Familia en México nos comenta lo que significa para el tema Provida la toma de mando de la mandataria Claudia Sheinbaum. A través de una consagrada que vive en Tierra Santa conoceremos cómo se vivió el ataque de Irán en Israel y lo que está haciendo la Iglesia por la paz. Hola Natalie, un gusto como siempre estar contigo. También contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa contándoles que en el Vaticano se viene realizando el Sínodo de la Sinodalidad. Hoy fue el segundo día de trabajo de los padres sinodales. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos tiene los detalles. Veamos. Fratelli e sorelle, Gesù ha promesso di essere presente. En el segundo día de la Asamblea General del Sínodo, algunos de sus miembros explicaron cómo se desarrollará el proceso de escucha. Durante las próximas semanas, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de todo el mundo se reunirán cada día en el Vaticano. La forma en que queremos avanzar es que esta sea la voz que aún no hemos encontrado, porque esa es la labor del sínodo. Es de alguna manera representar las iglesias locales y llegar a un punto en el que se pueda articular y expresar algo que se proponga al Santo Padre, como expresión de lo que la iglesia vive hoy y de lo que espera. Esta sesión del sínodo responderá a la pregunta por cómo ser una iglesia sinodal misionera, es decir, una iglesia más cercana a las personas, menos burocrática, en la que todos los bautizados participen activamente de ella a través de los ministerios. Entre los temas que los miembros del sínodo dialogarán durante las sesiones se encuentra la exigencia de transparencia y rendición de cuentas por parte de la iglesia sobre escándalos financieros y abusos a menores. Además, la asamblea discutirá sobre el papel de la mujer en la iglesia, valorará una participación más amplia de las mujeres en los caminos de discernimiento eclesial y en todas las fases de los procesos de toma de decisiones. Yo creo que se está haciendo un camino en donde se está reconociendo cada vez más el rol de la mujer, sus dones y sus aportes en una iglesia sinodal. Y también creo que se va reconociendo la posibilidad de abrir como nuevas experiencias y nuevas propuestas para descubrir más todavía ese rol, para poder llegar más al fondo. Los representantes de la Asamblea General subrayaron que durante el encuentro que tuvo lugar esta mañana, el pontífice rezó por la paz. Durante su intervención, el Papa explicó que el sínodo no es una asamblea parlamentaria, sino un lugar de escucha y comunión. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Claudia Sheinbaum es la nueva presidenta de México. El martes último juramentó su cargo y participó en un mitin masivo con una peculiar ceremonia indígena. Tras juramentar como nueva presidenta de México el martes 1 de octubre, Claudia Sheinbaum, de 62 años, participó en un ritual de limpieza tradicional con mujeres indígenas en la plaza principal de Ciudad de México. En la ceremonia le entregaron un bastón de autoridad. De acuerdo con datos del Gobierno de México, este bastón es un símbolo del poder político y espiritual de los pueblos indígenas y afromexicanos. Sheinbaum será la primera mujer que gobernará México, tras más de 200 años de independencia de este país para el sexenio de 2024-2030. En su juramentación en la Cámara de Diputados asistieron mandatarios internacionales y cientos de representantes de países y organismos multilaterales. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República. La nueva presidenta obtuvo una victoria en junio, con casi el 60% de los votos, impulsada en gran medida por la sostenida popularidad de su mentor político, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pues para mí Cuando era ex jefa de gobierno de Ciudad de México entre 2018 y 2023, Claudia Sheinbaum prometió en campaña el acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida, especialmente lo que se refiere a salud sexual y reproductiva.
En 2022, criticó la anulación del fallo Roe versus Wade en Estados Unidos, que desde 1973 legalizó el aborto en el país y dijo que el aborto es un derecho. Además, Sheinbaum está a favor del mal llamado matrimonio homosexual y condena las terapias de conversión para personas con atracción al mismo sexo, considerándolas como de la época de la Inquisición. Va a ser una disculpa pública. El miércoles 2 de octubre, en una conferencia de prensa, la nueva presidenta de México dijo que mantendría algunos de los elementos fijos de su predecesor, como un segmento semanal que ataca lo que ella llamó mentiras de los medios sobre el gobierno. Un hecho como estos. Y a propósito de esta toma de mando de la presidenta de México, estamos conectados con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, para profundizar sobre lo que le espera al país en la defensa de la vida y la familia con Claudia Sheinbaum. Estimado Rodrigo, un gusto tenerte nuevamente con nosotros en EWTN Noticias. Rodrigo, como católico, ¿cuál es tu opinión sobre la ceremonia indígena en la que participó Sheinbaum tras su elección, donde recibió el bastón de la autoridad? Es un completo doble rasero, porque por un lado se trata de sacar de la plaza pública la fe católica, pero por el otro se retoma y se relanza desde la plaza pública lo que es las perspectivas religiosas precolombinas. Es un hecho que esto es, por lo tanto, un excluir la dimensión de fe cristiana y un ensalzar la fe pagana. Y consideramos que si el gobierno enarbola las banderas de que no debe de imponerse por parte del gobierno ninguna perspectiva, pues bueno, que lo cumplan, porque lo que están haciendo es un absoluto doble rasero. Previo a la juramentación presidencial de Claudia Sheinbaum, Rodrigo, los obispos han presentado un comunicado pidiéndole a la mandataria que respete las leyes, que se respeten las leyes y se vuelva a vivir en un verdadero Estado de Derecho democrático. ¿Crees que esto se haga realidad en la gestión que va a realizar la nueva presidenta? Lo que tenemos en el documento oficial que presentó Claudia Sheinbaum con las 100 medidas o acciones no son tampoco de buena previsión, ya que con un lenguaje un tanto eufemístico y en algunos casos críptico, lo que vemos que va a impulsar es más bien lo contrario: el aborto como derecho reproductivo, la ideología de género como derechos sexuales. Y la primer rueda de prensa que dio como presidenta electa es de suma preocupación, ya que dijo que su prioridad era la igualdad sustantiva que iba a presentar como paquete de reformas constitucionales. Eso es bien delicado porque ya nos la sabemos. En octubre del 2018, desde la bancada de Morena, se presentó también un paquete de reformas constitucionales bajo el título Igualdad Sustantiva, que no era otra cosa más que aborto, ideología de género y cancelación de libertades. Lo que vemos es que toda vez que no le salió ese esfuerzo, ahora lo quieren repetir, pero con más poder. Y se conoce esa postura de la presidenta, ¿no? Ahí en México. Rodrigo, ¿qué crees que sigan en este caso para la batalla de la defensa de la vida en el país? Yo creo que lo que sigue es que nos pongamos las pilas, que nos activemos y que nos activemos fuerte, tanto en todos los ámbitos de fe como en los ámbitos cívicos. Y tenemos de manera muy, muy próxima, este domingo mismo, una celebración por la mujer y por la vida, convocada por la Dimensión de Vida de la Conferencia Episcopal Mexicana, que
en toda la República vamos a estar celebrando a la mujer y a la vida. En muchas de las principales ciudades de nuestra República y en la capital vamos a estar en esta caminata de celebración por la mujer y por la vida desde la glorieta de Peralvillo, todo Calzada de los Misterios, hasta la Basílica de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, mujer, madre y madre de Dios, es el gran símbolo de unidad y de identidad de todos los mexicanos. De hecho, podemos decir que venimos a ser una nación a partir de este gran acontecimiento guadalupano. Por lo tanto, este domingo 6 de octubre es importantísimo para que demos esta primera señal ya dentro de este nuevo gobierno de que la fe importa, de que la mujer importa, de que la vida del ser humano por nacer también importa. Así es, Rodrigo. Muchas gracias por la entrevista y rezamos por México. Hay que rezar y trabajar mucho por México. Gracias, Rodrigo. En el marco de las repercusiones de los ataques de Irán a Israel, nuestra corresponsal Ana Paula Morales entrevistó a una consagrada del Regnum Christi, Kathleen Nichols, quien vive en Tierra Santa. Ella nos contó su experiencia de cómo se vivió el bombardeo y cómo están los cristianos en Jerusalén. Kathleen Nichols es consagrada del Regnum Christi. Lleva más de 30 años de vida consagrada, de los cuales 5 lleva viviendo en Tierra Santa. Vive entre el Centro Magdala y el Hotel Notre Dame de Jerusalén. Aquí me encuentro en Jerusalén, justo en Notre Dame of Jerusalem Center. Y cuando empezó a sonar las alarmas, estuvimos junto con algunos voluntarios que se quedaron aquí en Tierra Santa, que también vinieron conmigo desde el norte, desde Magdala, en estos momentos, porque hubo también muchos bombardeos ahí en el norte, muy cerca a Líbano. Vivimos unos 30 kilómetros más o menos de la frontera. Y entonces venimos aquí porque Jerusalén es conocida como la ciudad de la paz y francamente no ha sido nunca en la historia de salvación, desde los tiempos, incluso antes del rey David, un lugar de paz, pero sí casi siempre un lugar de seguridad. Siempre han habido conflictos aquí en todo Tierra Santa y en Jerusalén, pero sí es un lugar muy seguro. Entonces cuando sonaron las alarmas ayer, de ida a los búnkeres, vimos una cantidad de misiles llegando y sí, hace un impacto muy fuerte en el alma. Vimos varias intercepciones que ya llevo todo el año aquí, desde que empezó este conflicto. Y hemos visto diferentes intercepciones del Iron Dome, como dicen, y diferentes cosas que han caído también en la tierra. Nichols resalta la importancia de la oración en tiempos difíciles, señalando que es un recordatorio de las promesas de Dios. La comunidad cristiana en Tierra Santa ha intensificado misas y adoraciones diarias en lugares como Notre Dame y Magdala, pidiendo por la paz y los afectados por la guerra, con participación de locales y extranjeros. Después de ver literalmente cientos de misiles llegando y justo encima de nuestras cabezas, entrando en el búnker, no podía creer cuando escuché música. Y vi unos con sus celulares tomando video. Entonces hablé con ellos, se llama Sean and Christy, y ayer por la mañana se casaron aquí en Jerusalén y estaban celebrando su boda en su recepción en el restaurante Cuarto Piso aquí en Jerusalén. Y sonaron todas las alarmas y tuvieron que bajar al búnker. La gente ahí, con lágrimas en los ojos, y lo que fue el mensaje es, a pesar del caos, de todo lo difícil, complejo político, a pesar del odio, el amor gana. La consagrada recordó que el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, destacó que aunque los cristianos no tienen poder político para resolver el conflicto en Tierra Santa, su presencia es un símbolo de esperanza.
Los cristianos permanecen allí no solo por asignación, sino por su creencia en la importancia espiritual de este lugar. Por último, nos invitó a participar en los siguientes eventos a través de las redes sociales del Centro Notre Dame de Jerusalén. Uno es el 7 de octubre, porque el cardenal Pizzaballa, el patriarca, pidió que todos en Tierra Santa y en el mundo debemos unirnos en oración y penitencia, pidiendo por la paz. Pero otra cosa que me encanta, porque ya llevamos muchos años haciéndolo, es una oración internacional por la paz. Y eso es el 25 de octubre. Y no solo somos nosotras, que sí es significativo aquí en Jerusalén, en Tierra Santa, pero tenemos gente en muchas partes, tanto Líbano, Egipto, Siria, lugares aquí en Jerusalén, por supuesto, en Tierra Santa. Estamos unidos todos en oración por la paz. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el Papa Francisco aprobó la expulsión de 10 integrantes de la comunidad de Sodalicio y la comunidad señala que acepta esta decisión con espíritu de humildad. Además, Corte Constitucional de Colombia ordenó a una institución educativa pública eliminar el contenido católico de su clase de religión. Frente a esto, los obispos se pronunciaron. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Bienvenidos nuevamente al programa. En Perú, 10 miembros del Sodalicio fueron expulsados de la comunidad por orden del Papa Francisco. Dicha institución emitió un comunicado en la que indican que aceptan esta decisión con humildad. Conozcamos los detalles. El miércoles 25 de septiembre, la Conferencia Episcopal Peruana informó que el Papa Francisco aprobó la expulsión de 10 integrantes de la comunidad del Sodalicio de Vida Cristiana. Entre ellos se encuentran el ex superior general Eduardo Antonio Regal Villa, el arzobispo emérito de Piura, Monseñor José Antonio Guren Anselmi, y Alejandro Bermúdez, quien hasta diciembre de 2022 se desempeñó como director de Asiprensa y de Asi Group, agencias de noticias propiedad de EWTN News desde el 2014. La nota de la Nunciatura en Perú señala que, para tomar tal decisión disciplinar, se ha considerado el escándalo producido por el número y la gravedad de los abusos denunciados por las víctimas, particularmente contrarios a la vivencia equilibrada y liberadora de los consejos evangélicos en el contexto del apostolado eclesial. Cabe resaltar que el texto menciona casos de abuso físico, de conciencia, espiritual, de cargo y autoridad, en la administración de los bienes eclesiásticos y en el ejercicio del apostolado del periodismo, pero no detalla cuáles son los cargos asociados a cada miembro. Ante esto, la Arquidiócesis de Denver, en Estados Unidos, donde se encuentra una comunidad del Sodalicio, manifestó en un comunicado su sorpresa y tristeza por la noticia de la expulsión, basada en acusaciones que ocurrieron hace décadas en Sudamérica. Esta semana, el Sodalicio de Vida Cristiana indicó a través de un mensaje en su sitio web que acepta esta decisión con espíritu de humildad y obediencia a lo dispuesto por el Santo Padre. Asimismo, precisa que continuarán comprometidos con la escucha y atención a las víctimas y con los procesos de reparación a través de la justicia y la verdad. A inicios de esta semana, miles de fieles se congregaron en las calles de Santiago, en Chile, para participar en la tradicional procesión de la Virgen del Carmen, patrona del país. Veamos. Por nuestra iglesia. La procesión, denominada Fiesta de la Esperanza, recorrió las principales calles del centro de la ciudad en un ambiente de devoción y esperanza por el futuro del país. Avanza la mamá, la reina, la imagen de la reina de Chile. Durante la procesión, las numerosas delegaciones de comunidades católicas llevaron la imagen de la Virgen, deteniéndose en distintas estaciones para recibir homenajes artísticos preparados para la Madre. El arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí, ofreció una bendición en el atrio de la catedral y luego presidió la Eucaristía al interior del templo. En su mensaje destacó la importancia de salvar al país, que comparó con el Evangelio de Juan, donde se narra el milagro de Jesús en las bodas de Caná. Dios nos creó para que hubiera alegría, fraternidad, trabajo, familia, seguridad, prosperidad y paz, y sucede que nada de eso encontramos. Encontramos violencia, encontramos miedo, encontramos corrupción de los líderes, encontramos una gran globalización de la indiferencia, como nos decía el Papa Francisco, y encontramos brechas sociales y salariales escandalosas. Monseñor Chomalí también instó a proteger el patrimonio espiritual de Chile. Hoy es el momento
que Chile esté cimentado en la roca Jesucristo. Él es el fundamento de todo. Él es la luz que nos ilumina, no un foco que nos encandila y nos deja ciegos. Y que esa roca permanezca y que a pesar de que hemos tenido vientos muy huracanados, no se va a mover. Y no es porque lo diga yo, es porque es una promesa divina. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. El prelado llamó a promover la justicia social y convocó a motivar con fuerza el respeto a la vida humana, desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural. Además, velar por la libertad de los padres de familia para educar a sus hijos como un derecho y deber anterior al Estado. Delante de la Santísima Virgen María, comprometámonos con mucha fuerza a decir a tiempo y a destiempo que no queremos aborto en Chile, que no queremos eutanasia en Chile. Decir con fuerza que no queremos obstinación terapéutica tampoco. Queremos cuidados humanos. Queremos una medicina que cuide. La procesión de la Virgen del Carmen es una tradición arraigada en el corazón de los chilenos y se realiza cada último domingo de septiembre. Santa María, en Colombia, la Corte Constitucional ordenó a una institución educativa pública eliminar el contenido católico de su clase de religión. Frente a esto, los obispos se pronunciaron. Lida Lozada nos trae toda la información. Hay preocupación entre los obispos colombianos por una sentencia de la Corte Constitucional en la que se ordena a una institución educativa pública eliminar el contenido católico de su clase de religión. A través de un comunicado, los obispos describen esta decisión como extrema. Piden que sea revisada y además que se garantice el derecho de libertad religiosa y de manera particular los derechos de los católicos en el ámbito educativo. Según expone la sentencia T-357 de 2024, el tribunal tomó esta decisión luego de que unos padres de familia que profesan una religión distinta a la católica presentaran al colegio de su hija un derecho de petición en el que pedían que la menor no fuera obligada a tomar la materia de religión, tras no haber recibido respuesta y, por el contrario, habérsele asignado una mala calificación a su hija. Los padres elevaron a la Corte una acción de tutela para que le fueran garantizados los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y de las libertades de culto y de expresión. En lo que resuelve la Corte está negando toda la jurisprudencia y también la legislación que la misma Corte en la sentencia repasó, digamos, evocó, hizo la síntesis. No entendemos por qué de un derecho que era garantizar que una estudiante no tomara la educación religiosa y a cambio el colegio le ofreciera actividades o un programa formativo alternativo como está dispuesto en la legislación educativa, ¿de dónde deduce la Corte que la solución es eliminar el contenido católico de la educación religiosa? La sentencia de la Corte afirma que en los colegios se debe garantizar una educación religiosa neutral, que solo se aborden en ella temas históricos y culturales, pero no dogmáticos. Determinación que la Iglesia considera incoherente, especialmente al ser Colombia un país mayoritariamente católico. Si fuese un modelo neutral, la niña y todos los estudiantes también se encontrarían con el contenido católico. Pero si la niña sale del contexto escolar, el contenido católico lo encuentra en la sociedad colombiana. Entonces es absurdo que una Corte Constitucional prohíba un contenido de tipo religioso. Eso no tiene antecedentes, no tiene precedentes en el siglo en que vivimos, que una Corte Constitucional prohíba un contenido, prácticamente declarándolo nocivo. Eso es lo que nos preocupa como Iglesia.
Según la conferencia, otro de los grandes riesgos de esta decisión es que abre el camino para que se pueda intentar eliminar el contenido católico en todos los colegios públicos del país. Así lo notaron durante un conversatorio sobre este tema al que fueron convocados recientemente por la Secretaría de Educación de Bogotá. Expresamente lo advirtieron ahí los funcionarios de la Secretaría de Educación Distrital, que si los rectores no hacen eso, en todos los colegios, serán objeto de procesos disciplinarios y penales por incumplir una sentencia. La sentencia le ordena es a este colegio, X colegio, pero vendrán esas interpretaciones de que a partir de ahí hay que hacerlo en todos, y de hecho lo escuché. Por eso la preocupación de la Conferencia Episcopal. Estaríamos frente a una persecución religiosa en pleno siglo XXI en Colombia. Junto a su pronunciamiento, el episcopado colombiano publicó un documento con orientaciones pastorales para que en las diferentes regiones los sacerdotes, religiosas y encargados de las distintas obras educativas de la Iglesia sepan cómo proceder ante este tipo de situaciones. Piden allí también acompañar y verificar la educación religiosa que se está impartiendo y velar para que los hijos de las familias que están en las comunidades parroquiales reciban una educación religiosa acorde a su fe católica. También manifiestan la necesidad de estar atentos a la correcta implementación de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos en los diferentes consejos, comités o mesas de trabajo en las instancias locales de participación. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.